Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Antes de compartir el libro de Lucas, yo quisiera que nos ubiquemos, como decía el hermano, eh, ¿de qué trata la Navidad? ¿De qué trata esto de la Navidad? Vamos a tratar de hacer un resumen rapidito de lo que dijimos la semana pasada, que la Navidad es un milagro, un milagro. Y a veces nos acostumbramos tanto al milagro que ya no nos sorprende el milagro. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Es cuando yo vine a Charanuga, ¿qué era lo más lindo en Charanuga? El acuario, ¿verdad? Entonces cuando venían mis familias, mis amigos, ¿a dónde les llevaba? Al acuario. Porque para mí ese lugar era algo especial, era algo lindo, era novedoso. Todos los que venían a mi casa, ¿a dónde les llevaba? Al acuario. Ahora cuando vienen mis amigos, viene mi gente, ¿sabes a dónde les llevo? A la iglesia. No, me olvidé del acuario y ya ni sé, ya ni me gusta. Pero, pero sigue ahí el acuario y está bonito y cada vez mejor, ¿no? Entonces así nos pasa a veces, nos olvidamos de cosas tan básicas y tan importantes como es el milagro. Y en esta mañana sería bueno acordarnos que el milagro, ¿de qué trata el milagro? Porque acuérdate que en la Biblia encontramos muchos milagros. El mismo Jesús hizo muchos milagros. Pero ¿cuál es el milagro de los milagros? Emanuel. Emanuel. ¿Qué significa? O sea, eso es un milagrazo. ¿Cómo? ¿Dios con nosotros? Sí, eso es Emanuel. Que Dios vino a este mundo a través de Jesús. Es un milagro. Si no, tú y yo estaríamos perdidos. Si no, tú y yo no tendríamos esperanza. La humanidad estaría en caos. Pero ese es el gran milagro. Pero dijimos también que la Navidad no solo es un gran milagro, pero es un gran misterio, porque este niño creció con nosotros siendo buena persona, haciendo bienes, siendo el ser perfecto, justo, el más perfecto en este mundo. ¿Y dónde terminó el ser más justo, el ser más perfecto de este mundo? En una cruz. ¿Cómo puede ser eso? Es un misterio. Es un misterio. Ahora ese misterio está revelado para aquellas personas que quieren entender de qué trata ese misterio, por qué tuvo que el Emanuel ir a la cruz, morir y resucitar al tercer día. Es un misterio hermoso, maravilloso. No hay otro misterio más grande, más precioso que este misterio. Por eso es que tú y yo necesitamos recordarlo, ponerlo en la memoria y vivirlo cada día, este milagro, este misterio en mi memoria. Porque es esto lo que hace que mi vida tenga sentido en la vida. Así que cuando tengas oportunidad en tu casa con los tuyos, recuerda el milagro, recuerda el misterio y haz memoria de este Salvador. Amén. Así que yo quisiera, si me acompañas al libro de Lucas, vamos ahora al libro de Lucas. En el capítulo 1, es interesante que tenemos el registro de la vida de Jesucristo en 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas. Juan no habla del nacimiento porque Juan tiene otro propósito. Ahora les voy a explicar el propósito de Juan. Pero Mateo, Marcos y Lucas sí mencionan, bueno, Marcos tampoco menciona el nacimiento de Jesucristo porque tiene otro propósito también el libro de Marcos, pero Mateo y Lucas tienen
registrado la historia de Jesús, la historia de Jesús. O sea, los 4 evangelios quieren hablarte de Jesús, pero cada evangelista lo va a presentar a Jesús de una manera distinta, de tal manera de que tú puedas ver a Jesús desde 4 puntos de vista. Ahora uno se pregunta, ¿por qué 4 y no 5? ¿O por qué 4 y no 3? ¿Por qué no 1? Porque es interesante que la vida de Jesús es multifacética, de tal manera de que en realidad se necesitaría más de 4 evangelios para hablar de Jesús. ¿Sí o no? Porque la vida de Jesús es tan rica que no cabría en una biblioteca. Porque Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios eterno del pasado, del presente, del futuro. Él es el Dios que conoce todo. Él estuvo en el pasado, Él estuvo cuando creó el imposible, pero ahí están para que tú le conozcas a Él. Es triste que puedes pasar la vida y no haber leído la vida de Jesús y que esa vida pueda ser impactante para ti. Eso es lo que Lucas quiso hacer con aquella persona que él quiso escribirle. Ven conmigo, Lucas capítulo 1. Mira lo que dice Lucas en la introducción del libro. Dice así, mira. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, hablando Lucas hablando de lo que él está escribiendo, dice, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí está la introducción del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. ¿Cuál fue el propósito por el cual Lucas escribe el libro? Para poner en orden las cosas de Jesucristo, para poner en orden la historia de Jesucristo. O sea, Lucas quiere que Teófilo, ¿quién era Teófilo? Teófilo parece que era un griego, pero era un griego importante. Parece que era parte de algún movimiento importante de ese entonces, como el Sanedrín o como la misma política. No se especifica quién era, pero el nombre Teófilo es un nombre griego. Así que Lucas está escribiendo este evangelio para los griegos. Y es interesante esto en mente porque los griegos en ese entonces eran aquellos que habían comenzado un movimiento muy importante en aquel entonces cuando Jesús vino. ¿Sabes cuál es el movimiento de los griegos? La helenización. Que su idioma, el griego, pueda ser conocido a través del mundo. Y por eso 300 años antes que venga Jesucristo, los griegos tomaron control de aquella parte del mundo a través de Alejandro Magno. Alejandro Magno vino a conquistar toda esa región, incluida Palestina. Y entonces el griego de los griegos era conocido en ese entonces. Por eso es que Lucas ahora, él quiere hacer un trabajo de investigación profunda. Él quiere hacer un trabajo para presentarlo a Teófilo y decirle, mira, la vida de Jesús es así. Y cada cosa que vos vas a leer tiene un orden importantísimo, porque lo que él trató de decirle a Teófilo es que él pueda ver a Jesús, quién es él, qué hizo él
que hizo que él sea algo diferente. Algo diferente. Entonces, esa es la introducción del libro de Lucas. Lucas quiere enseñar a los griegos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Ahora, si tú vienes conmigo al capítulo 4, quiero que notes aquí, en el versículo 16, quiero que notes, ya Jesús ha crecido, Jesús ya está 30 años, y Lucas va a citarnos un pasaje muy importante porque él quiere a través de este pasaje llevarle a Teófilo para que él vea quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces, Lucas quiere ordenar los hechos de Jesús y al principio vamos a ver que él usa 3 familias. Llega el capítulo 4 y él va a decirle a Teófilo, mira, te voy a decir lo que hizo Jesús. O mejor dicho, ¿cuál fue el propósito por el cual vino Jesús? Entonces, nota lo que Lucas quiere decirle a Teófilo, que él entienda quién es Jesús, para qué vino Jesús. Mira, dice ahí versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿En quién? En Jesús, que estaba hablando, que había leído el libro de Isaías, enrolló el libro y se lo dio a los líderes. Y todos y comenzó a decirles, versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Cuál es la misión de Jesucristo, según Lucas, que quería que sepa Teófilo? ¿Cuál es la misión? Aquí están 2 cosas muy importantes que quiero ojalá que esto pueda entrar en tu corazón esta mañana y pueda en tu mente agitar tus pensamientos para que tú puedas ver el milagro de Jesús y el misterio de Jesús ahora mismo en la iglesia, en su iglesia. Fíjate, hay 2 cosas que dijo Jesús, que él dijo, yo vine, mejor dicho, Lucas está diciéndole a Teófilo que Jesús vino para predicar las buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Fíjate, ahí dice, ¿no? Versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Nota, esta es una palabra muy importante que va a usar Lucas en su libro. Jesucristo vino por los pobres. Ahora, esta palabra pobres no solamente tiene un significado de pobreza material, porque nosotros tenemos esa idea, ¿no? ¿Quiénes son pobres? Los que no tienen que comer, los que no tienen donde dormir, los que no tienen, los que no tienen dinero. Pensamos, ¿no? Que esos son los pobres. Pero
vas a ver que los pobres no solamente se refiere a materialmente, cualitativamente de cantidad, pero pobreza también puede ser una pobreza de cualidad interna. Por eso es que él dice que vino a dar vista a los ciegos. O sea que uno puede ser ciego espiritualmente. Dice, él vino a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a que los cojos caminen y que los enfermos puedan ser sanados. Ese es otro tipo de pobreza. La pobreza no solamente es material, pero la pobreza puede ser espiritual, del alma. Es una pobreza de no poder ver las cosas importantes de la vida. Esa es una pobreza. No poder oír estas historias maravillosas que pueden hacer un cambio en tu vida, en mi vida. Esa es pobreza. No poder caminar en la vida con un propósito, eso es pobreza. Y cuando vino Jesucristo, entonces Él vino para predicar buenas noticias a los pobres, aquellos que están desfallecidos, aquellos que están necesitados, aquellos que están, aún las personas ricas pueden ser pobres. Y es el caso de que Jesucristo se encontró con muchos ricos, que muchos se acercaron a Él, como el joven rico, y le dijo el Señor, ve, vende todo lo que tienes. Y el hombre se fue triste porque él no quería ir a vender sus cosas, porque ahí estaba su corazón. Entonces los ricos también pueden ser pobres. Por eso es que en el Sermón de la Montaña, Mateo dice, bienaventurados los pobres. Y es interesante porque tanto Mateo como Lucas escriben las bienaventuranzas, y Mateo dice bienaventurados los pobres de espíritu, pero Lucas dice solamente bienaventurados los pobres. Y eso me da a entender de que tanto los evangelios se complementan el uno al otro. El uno te da un poco más de información para que puedas entender. Lucas solamente dice los pobres, pero Mateo dice los pobres en espíritu. Así que la misión de Jesucristo cuando Él vino por los pobres. Pobres no solamente materiales, pero espirituales. ¿Vas entendiendo? ¿Por qué es importante el milagro? Porque Él vino por aquellas personas en bancarrota espiritual. Aquellos, como decimos aquí, los holmes, aquellos que no tienen casa, techo, aquellos que no tienen trabajo, por eso Él vino. Okay, acuérdate, está Lucas diciéndole por qué vino Jesús a Teófilo. Y quiere tratar de que Teófilo esté bien claro quién es Jesús. Pero no solamente Jesucristo vino para predicar buenas nuevas a los pobres, pero dice ahí, la otra palabra es libertad. Me encanta esa palabra, ¿verdad? Esa palabra yo creo que en muchos países de Latinoamérica, cuánto desearían libertad, especialmente por ejemplo en Cuba, especialmente en Nicaragua, especialmente en Venezuela, donde no saben lo que es libertad, ¿verdad? Hay gente aquí que puede entender eso, libertad. ¿Sabes qué? Cuando Jesucristo vino a predicar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres para que sean libres, para que seamos libres. Maravilloso. Entonces, Lucas está tratando de decirle a Teófilo, quiero que sepas, porque te estoy ordenando la historia claramente, ¿para qué vino Jesús? Para sanar, para dar una buena noticia a los pobres, pero para proclamar libertad a los que están cautivos. ¿Quiénes son los que están cautivos? ¿Qué es una persona cautiva, hermano? ¿Quién es una persona cautiva? Es una persona que ha sido tomada prisionera. Alguien lo tiene prisionero, alguien lo tiene atado, alguien lo tiene amarrado. Pero Jesucristo lo que vino, y cuando Él vino a los pobres a quitarles los grillos, las cadenas,
que le ataban al sistema de este mundo, a la opresión de este mundo. Jesucristo vino para darte libertad, para que dejes de ser esclavo de tu propio pecado. ¿No te parece eso maravilloso? Antes eras adicto a qué sé yo, pero ahora estás libre. Es maravilloso ver a una persona que ha estado metida en el alcohol, en la pornografía, en la prostitución. Ver a esa persona, viene a Cristo y es nueva criatura. Es una nueva persona. Se puede ver de una forma tan evidente que antes era esclavo, estaba aprisionado, cautivo al pecado, pero ahora viene a Cristo y es libre. Ese es el milagro de la natividad, del nacimiento de Jesucristo. Vino a predicar buenas noticias a los pobres, pero también vino a dar libertad a aquellos que están cautivos en las garras del pecado. No más cautivo. Ahora, si vienes a Cristo, Él te promete libertad. Qué precioso. Wow. Bueno, Lucas está tratando de poner estas partes en la historia del Evangelio para darle a entender a Teófilo quién es Jesús. Entonces, él parte entonces hablándole a Teófilo. Ahora, quiero que notes aquí, mira. Quiero que notes que Lucas empieza con 3 familias. ¿Cuáles son las familias? Ahí está. A ver si
la revelación había sido profetizada. Ahora, esto es lo maravilloso, hermanos, que ahora, en la época en la que vivimos nosotros como iglesia, nosotros somos los sacerdotes y los profetas. Dios, cuando te llamó, cuando te salvó, cuando te hizo libre, es para que vuelvas a ser verdadero sacerdote y verdadero profeta de Dios. Ahora, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es uno que intercede por el pueblo, uno que está a favor del pueblo y habla a Dios del pueblo. Eso es lo que hace un sacerdote. El sacerdote está puesto para interceder por las necesidades del pueblo. Hermano, no hay nada y no hay posición más grande que tiene el creyente de ser un sacerdote, especialmente en tu casa. Dios te ha llamado como varón a ser la cabeza, el sacerdote de tu cabeza, de tu iglesia, que es tu casa. Eso es maravilloso. Ahora, cuando no hay un hombre, ¿a quién le toca hacer ese papel? A la mujer. Ahora, tristemente, en muchos hogares hay muchas familias donde el hombre delega ese papel a la mujer, cuando es el hombre el que tiene el privilegio de ser el sacerdote de su casa, cuidar de su familia, cuidar de los suyos, interceder por su familia, interceder por sus hijos, interceder por su esposa. El sacerdocio ahora es nuestro, ahora pertenece a cada individuo, pero no solamente el sacerdocio, pero también el ministerio profético. Cuando tú abres la Biblia, como lo hemos hecho esta mañana muchas y repetidas veces, ¿qué hemos estado haciendo cuando abrimos la Biblia, leemos la Biblia? Estamos anunciando al pueblo, estamos anunciando las buenas nuevas, estamos anunciando la palabra de Dios, estamos anunciando que Dios tiene un plan en que Él quiere que ese plan sea desarrollado aquí en la tierra. Y entonces está allí Zacarías, José y Simeón, hombres que fueron llamados porque ellos estaban cumpliendo el ministerio profético y sacerdotal de Israel. Así que cuando empieza la historia de Lucas, empieza con estas tres familias. Dos familias que estaban, digamos, en una cúspide espiritualmente hablando, pero José y María no eran ni sacerdote ni profeta, era un tipo común y corriente. Ok, entonces empieza así el libro de Lucas, presentándonos cosas muy cotidianas, cosas muy simples, cómo Dios empieza la Navidad. Ahora, la pregunta es ¿por qué Dios permitió que Lucas empezara con Zacarías y Elizabeth? ¿Por qué? Porque la escritura en el Antiguo Testamento estaba escrito que tenía que venir alguien a preparar el camino del Salvador. Entonces, ¿cómo termina el Antiguo Testamento? Ahí, si puedes venir, Malaquías, el último libro. Mira Malaquías, el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Capítulo 3, Malaquías va a terminar diciéndonos estas palabras. Versículo 1 dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque el
porque Él es como el fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la planta, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerá a Jehová la ofrenda de justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá, de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Versículo 1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. El Antiguo Testamento entonces termina con una profecía de que sucederá. Antes que venga el Mesías tenía que venir ¿quién? Alguien que prepare el camino del Señor. ¿No te parece eso maravilloso? Que tenemos un Dios, otra vez, que es soberano. Que en su palabra Él tiene el plan de redención que Él lo ha prometido desde el principio. Enviar a un Salvador, enviar a un Mesías. Gálatas 4:4 dice que en el cumplimiento de los tiempos Dios envió a Jesús, nacido de mujer. Este era el tiempo. Ha llegado el tiempo. El Mesías iba a venir. Cristo tenía que nacer. Pero antes que Él nazca tenía que venir un precursor. Uno que le abra el camino. Uno que prepare el camino del pueblo para que reciban a Jesús. Ahora, hermanos, de pronto nosotros tenemos que mirar la historia, mirar cómo Lucas va poniendo estas partes de la historia para ver dónde nosotros estamos ubicados, cómo nosotros podemos actuar ahora como Dios a través de su historia siempre ha actuado. Él, para hacer algo, siempre va a buscar hombres y mujeres piadosos en los cuales Él tiene y quiere cumplir un plan, un propósito. Ahora, fíjate, Elizabeth y Zacarías. ¿Cuál era el problema de Elizabeth y Zacarías? Fíjate, si vienes aquí, el problema de Elías y Zacarías era que Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. Y Zacarías ya era viejo. ¿Te acuerdas dónde está esa historia en el Antiguo Testamento? ¿Te recuerdas esa historia? Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Raquel. O sea, otra vez se repite la historia, porque lo que Dios quiere demostrarnos es que cuando Él está obrando, para Él no hay nada imposible. Si estás en el plan y el propósito de Dios, eso me fascina. Me fascina saber que tengo un Dios que Él tiene todo el control. Y si yo me meto en el plan, el propósito de Dios, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Esta parejita, fíjate en el versículo 6, me encanta porque esta pareja nos muestra algo muy importante. En el versículo 6 dice Lucas 1:5 dice: en los días de Herodes, rey de Jerusalén, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Mira lo que dice la escritura: ambos eran justos delante de Dios. Wow, eso me fascina, porque Él, cuando te salva, cuando Él te llama a ser hijo, hija de Dios, Él te mete en un propósito de justicia. Él comienza dándote la justicia de su Hijo para que tú ahora puedas caminar en justicia como un hombre justo, como una mujer justa, como un hombre liberado del pecado, como un hombre sacado de la cautividad del pecado, para que ahora camines como un hombre libre, una mujer libre. Y eso es lo que menciona lo que era esta pareja. Tanto Zacarías como Elizabeth eran justos delante de Dios. Nadie puede ser justo delante de Dios si no recibe su justicia. Estos eran del remanente fiel, hermanos. Israel había fracasado muchas veces.
la parte sacerdotal de quemar el incienso, se le aparece el ángel y le dice: Zacarías, no temas, porque Dios ha escuchado tus oraciones y tu mujer va a quedar encinta. Vas a tener un hijo y llamarás a su hijo Juan. Y Zacarías dijo: ¿cómo es que va a suceder eso? Ella está estéril, yo soy viejo. Y el ángel dijo: porque no has creído, quedarás mudo. Y hasta que nazca Juan, no podrás hablar. Wow. Pero fíjate, esta pareja fiel en el plan de Dios, en el propósito de Dios, Dios contesta sus oraciones y ellos entran a este plan maravilloso. Viene Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo a través de Elizabeth, Zacarías, una pareja fiel, una pareja que eran el remanente que Dios tenía para seguir cumpliendo sus planes y sus propósitos. Hermano, esta mañana yo quiero animarte. Dios todavía tiene planes y propósitos. Él no ha terminado. Hay mucha gente allá afuera que está esclavizada, que está oprimida y necesita de ti y de mí para que podamos y vayamos, llevemos el evangelio. Que ellos escuchen de la palabra, de quién puede rescatarles, liberarles. Prediquémosles las buenas nuevas que ellos necesitan escuchar, porque están pobres, están miserables, no tienen nada que dar. Solo cuando vengan a Cristo y Cristo los libere, serán realmente libres. Si es que eso ha pasado en tu vida, tú tendrías que tener misericordia de aquellos que todavía están esclavizados. Y eso es entonces el primer episodio de la Navidad. Lucas dice: mira, Teófilo, la primera cosa que tienes que saber es que Dios tiene un plan, y para cumplir los planes de Él usa personas. Él usa personas. Y la primera familia que usa fue Zacarías y Elizabeth, de donde viene Juan el Bautista. Ahora es interesante, cuando Juan el Bautista nace, vos vas a ver que hay tres cosas que dice la Biblia de Juan el Bautista. Primero, dice que cuando Juan el Bautista nació, él fue nazareo. ¿Qué significa esta palabra nazareo? Significa que fue consagrado a Dios. Significa que fue dedicado a Dios. O sea, Elizabeth y Zacarías dijeron: Señor, si tú nos das un hijo, vamos a dedicarlo a Dios. Y eso fue lo que hicieron. ¿Te acuerdas quiénes en el Antiguo Testamento fueron nazareos? Sansón fue dedicado por sus padres para una tarea. ¿Quién más? Samuel. Ana oró por un hijo, Dios le dio el hijo. ¿Y qué hizo Ana? Lo dedicó a su hijo para el servicio de Dios. Y ahora tenemos a Juan el Bautista haciendo lo mismo, dedicando a su hijo para Dios, para que cumpla Dios el propósito de Dios en Juan el Bautista. Qué precioso, hermanos. Tú y yo tenemos que orar para que nuestros hijos se metan en el plan y el propósito de Dios. Qué privilegio verlos a nuestros hijos buscando los caminos, siguiendo la senda, siguiendo el plan trazado de Dios para ellos. ¿Por qué hay tantos jóvenes ahora que se descarrían, se salen de la fe? Porque no tienen la guía que necesitan para poder mantenerse fieles en el camino al cual fueron llamados. Por eso es que Proverbios dice: instruye al niño desde pequeño. Desde pequeño hay que instruirles a nuestros niños para que ellos puedan seguir el camino de Dios. Y entonces Juan el Bautista primero fue nazareno. Segundo, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Oh, eso me fascina. Juan el Bautista no solo era nazareno dedicado, pero era lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes? En la vida cristiana no hay otra forma de vivir en victoria a no ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuándo recibimos el Espíritu Santo, hermanos? Tú sabes. Cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo vino. Pero el Espíritu Santo vino para hacer una obra interna y una obra externa. ¿Cuál es la obra interna? Internamente Él viene a morar. Él viene a hacer habitación. Él viene a hacer lo que yo llamo la unión mística del Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios dentro de ti.
Ahora tú eres templo del Espíritu Santo. Esa es la obra interna que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero no solamente viene y habita, pero Él comienza a obrar en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad. Así que el Espíritu Santo, cuando viene a habitar en mi corazón, en mi vida, Él comienza a hacer una obra interna de cambiar mis conceptos, mis ideas, mis emociones, mis voluntades, que comienzo a hacer algo diferente de lo que nunca antes hacía. Cambios internos. ¿Sabes? Es interesante que cuando tú lees la vida de Juan el Bautista, dice que este era un hombre que hacía cosas extraordinarias, que hacía cosas que la gente se admiraba. Por ejemplo, dice que vestía con pieles de camello. Nadie vestía en ese tiempo con pieles de camello. La mayoría vestían túnicas, pero él se vestía de una forma rara, en ese tiempo seguramente. Ahora, acuérdate, él estaba lleno del Espíritu Santo, tenía que hacer algo raro. Él dice que comía langostas. En ese tiempo comer langostas era poco, porque no había muchas langostas. Eso se tenía que ir al mar para traer langostas del mar, pero no había, y él comía langostas, él comía miel. La miel para comer miel en ese tiempo había que trabajar mucho sacando la miel de los panales para que pueda tener y comer diariamente miel. Era un tipo raro. Juan el Bautista realmente era un tipo raro. Y que venía y se paraba delante de la gente y les decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Pero ¿quién es este que está aquí gritando arrepiéntanse, comiendo miel y langostas, vestido raro? ¿Sabes qué? Era un hombre lleno del Espíritu Santo que Dios estaba utilizando y era diferente al resto. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros somos diferentes al resto? Tu vida, mi vida, ¿puede la gente ver que la llenura del Espíritu Santo me ha hecho diferente en mis pensamientos? ¿Sigo pensando como el mundo piensa? ¿O mi mente ha cambiado en los pensamientos respecto a Dios, respecto a la familia, respecto a la iglesia, respecto a la sociedad? ¿Ha cambiado esos conceptos en mi mente? ¿O sigo pensando o sigo siendo igual de la multitud? No, Juan el Bautista no. Juan el Bautista, él vino a mostrarnos que él era diferente. Ahora, yo quiero que miremos esto. Mira, cuando Juan el Bautista viene, dice: el reino de los cielos ha llegado. Él estaba hablando de ¿quién? ¿Quién era el rey? Jesús, el precursor de Jesús. Entonces, el reino de Dios ha llegado. ¿Quién era el rey que había venido? Jesús. Ahora, es interesante porque, acuérdate, Lucas está haciendo un trabajo para Teófilo. Y entonces Lucas comienza a decirle: mira, ¿quiénes pertenecen al reino de Dios? Y entonces Lucas como que nos enseña que cuando Jesucristo vino, por eso Él nació, cuando Él vino a poner el mundo patas arriba. Cuando Jesucristo vino a poner el mundo, porque mira, su reino, supuestamente cuando tú vas a hacer un reino, ¿a quién escogerías? A los mejores políticos, a los mejores profesionales, a los mejores en todas las áreas, a los mejores, ¿verdad? ¿Estás conmigo? Si vas a construir un reino, te rodearías de los mejores. Pero Jesucristo cuando viene, y comenzando con Juan el Bautista, vas a ver que Jesucristo comienza a escoger a los peores, a los pobres, a los cautivos. Los comienza a llamar para que ellos sean los que entren a su reino. Y entonces por eso es que la gente dice: ¿cómo? Dice que es rey y anda con los pecadores, anda con las rameras, anda con las prostitutas, anda con la gente recaudadores de impuestos, anda con la gente, con los pecadores. Lo que no entendían era que Jesucristo vino a establecer su reino, y Juan el Bautista estaba llamándoles a este reino de Dios, al reino de Jesucristo,
porque en Jesucristo podrían ser realmente las personas que ellos deseaban ser. Imagínate un ciego. ¿Qué es lo que más que necesita un ciego? Vista. ¿Y quién vino y sanó a los ciegos? Jesús. Imagínate un ciego que Jesús lo sana, le dice, ahora estás dentro de mi reino. ¿Cómo se sentiría él? ¿En serio? ¿Soy parte de tu reino? Sí, ahora eres parte de mi reino. Viene un leproso y Jesucristo lo sana y le dice, ahora es parte de mi reino. ¿En serio? ¿En serio dices? Viene un endemoniado y le dice, ahora le saca a los demonios, lo cura. Ahora eres parte de mi reino. En serio, lo que Jesucristo estaba haciendo es construyendo un reino con pobres de espíritu, con aquellos que han sido liberados de la esclavitud del pecado. Y eso es maravilloso. Eso es Navidad. Entender que este Jesús que vino a hacer una revolución en este mundo, que Él fue el epítome de lo que era el reino de Dios. El rey que tenía todo vino a hacerse pobre en una cruz y a morir, resucitar y ascender al cielo nuevamente. De eso se trataba el reino de Dios. De que el rey que tenía todo vino a hacerse pobre por amor de todos aquellos que necesitábamos de él. Es interesante cómo en los evangelios, por ejemplo, mira, hay algunos versículos que quiero leerte. Él sabía esto, él sabía el propósito por el cual vino. Poner patas arriba a este mundo, poner a este mundo... Él tenía otros códigos, por eso él habla del Sermón del Monte. Los códigos de Jesucristo en el Sermón del Monte son mucho más altos que los códigos que había en el Antiguo Testamento de la ley. Jesucristo vino a ponerlo, el código de la forma de vida nuestra, mucho más altos. Por eso necesitábamos algo mejor que el antiguo. Y entonces fíjate, Jesucristo dice así en Mateo capítulo 18, 11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y en Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y en Juan capítulo 3, versículo 17, Jesucristo dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Vas a ver que en los 4 evangelios, el énfasis de los evangelistas es mostrarnos a un Jesús poderoso que vino a trastornar este mundo para que este mundo sea un mundo mejor, con los pobres, con los ricos, con los profesionales, sabios, ignorantes. Cuando todos venimos y nos unimos en Cristo, ahí hay posibilidad de paz, de comunión, de unión, de hermandad sincera los unos con los otros. Porque entramos al reino y el Nuevo Testamento nos habla de ese reino. Ese reino es una familia y una familia tiene un padre. Entramos al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla de que la iglesia es un cuerpo y Él es la cabeza. Entramos al Nuevo Testamento y nos habla que somos un edificio y Él es el fundamento. Entramos al Nuevo Testamento y nos habla de que Jesucristo es el buen pastor y nosotros somos sus. ¿Te das cuenta cómo el nacimiento de Jesucristo vino a traer algo nuevo, algo diferente de lo que había hasta ese entonces? Ahora los pobres, ahora los cautivos podían entrar al reino de los cielos, porque ese es el milagro de la Navidad. Ese es el misterio de la Navidad, que Jesucristo vino a este mundo a dar una esperanza a aquellas personas que están en esas condiciones de pobreza espiritual, de cautiverio espiritual, y que si cualquier persona que venga a Cristo puede recibir
la entrada al reino y el perdón del Padre. Amén. Así que la primera familia, Elizabeth y Zacarías, nos muestra esto, que ellos, personas comunes y corrientes, fueron usadas por Dios. Dios les dio su hijo Juan el Bautista para que su hijo sea el precursor de su hijo Jesucristo. Así que, hermano, yo no sé qué es el plan que Dios tiene para ti y para tu familia. Hoy es tiempo de recalibrar lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo. ¿Estamos buscando el plan de Dios o sigo buscando mi propio plan, mi propio propósito? Ojalá que en estos días podamos juntos meditar en estas verdades. Como Dios, en la historia Él tiene el control de todo, y cuando Él quiere usar personas, la va a usar. Y quizás hoy Dios está buscándote, porque Él tiene un plan y un propósito para tu vida también. Amén. Oremos.